Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes. En realidad no estoy muy seguro qué hora será para ustedes. Mi nombre es Daniel Rojas Pachas, soy escritor, soy el autor de estas dos novelas, Random y Video Kill de Radio Star. Al igual que ustedes, viví en Arica un largo tiempo, alrededor de casi 20 años. Crecí en Arica, a pesar de que nací en Lima. Y bueno, como ya les mencioné, soy escritor, soy editor, actualmente estoy radicando en México, así que este video se los envío desde la ciudad de León, en Guanajuato. Y bueno, les envío un gran saludo y agradezco a todos ustedes, alumnos del Colegio A1, del Liceo Octavio Palma Pérez, su interés por leer este libro, que es Random, comentarlo y enviar sus preguntas a través del trabajo que están realizando con la profesora Fidelia Martinetti, para quien también envío un gran saludo. Bueno, principalmente este video es para conversar, generar a distancia un diálogo, ¿cierto? Poder tener una conversación, aunque sea mediada, ¿cierto?, por la pantalla, y que de algún modo yo pueda responder algunas de sus interrogantes con respecto a la novela y aclarar algunos puntos con respecto a la escritura, ¿cierto?, el proceso de escritura de este libro y en general del proceso de crear una novela, de escribir y generar arte a través de la palabra, que creo puede servirles para a los que tengan interés en escribir, a los que ya lo hacen, se motiven, incentivarlos, quizá darles algunos consejos, pero principalmente, ¿cierto?, conversar un poco con respecto a esto que es la escritura y la narrativa. Bueno, primero que todo señalar que esta novela Random, ¿cierto?, fue publicada por la editorial Narrativa Punto Aparte del año 2014. Es una novela que, de la cual, digamos, tengo muy gratos recuerdos en torno a su escritura, pero también con respecto a los resultados que tuvo para mi carrera profesional. Es una carrera que catapultó, digamos, mi escritura narrativa a distintos espacios. Sin ir más lejos, este fin de semana voy a estar presentando la novela en Ciudad de México, ¿cierto?, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en una de las ferias más importantes de este país. Random en su reedición mexicana, ¿cierto? No esta edición que es la chilena, sino en la edición que se publicó acá en México. Y también voy a estar hablando de este otro título que es Video Kill de Radio Star, que es mi nueva novela, que es del año pasado. Bueno, Random es una novela que trabaja con respecto a la memoria de un sujeto que está en constante movimiento, un sujeto que podemos encontrar en espacios como aeropuertos, terminales, en buses, aviones, en taxis y vehículos, constantemente interrogándose sobre su pasado, sobre su infancia y adolescencia, y también de algún modo cuestionando, ¿cierto?, el tema de la familia, cuestionándose a sí mismo como padre y cuestionando también su rol como escritor. Es una novela que de algún modo interroga también con respecto a la escena literaria, el campo cultural, y lo hace a través de una estructura aleatoria que juega, ¿cierto?, con este, digamos, dispositivo o tecnología que nos entregan los equipos musicales para saltar de un tema a otro de forma aleatoria. Por eso la estructura de la novela y los capítulos están, digamos, estructurados a partir de nombres de canciones que forman parte de un listado, de un soundtrack, de un listado de canciones que podríamos pensar este personaje lleva, ¿cierto?, consigo, pero también que forman parte, digamos, del soundtrack de nuestras vidas. De algún modo las canciones que nos han acompañado y como la duración de estas, la invocación de estas de forma aleatoria, ¿cierto?, se van saltando de forma errática, todas ellas están numeradas, pero los números de algún modo no nos permiten generar una especie de orden lógico o un orden lineal, sino que las canciones van saltando y van evocando momentos del pasado, pero también proyecciones hacia el futuro de este personaje, de esta voz narrativa que tiene Random. Mi idea era, a propósito de una pregunta que hizo uno de sus compañeros, es cuál es el objetivo de esta historia. Bueno, el objetivo de esta historia es narrar, ¿cierto?, y generar una novela que se estructure con un tiempo no predeterminado, ¿cierto?, por una linealidad.
muchas veces nos enseñan a entender la literatura o contar una historia o de algún modo comprender un relato con un principio, un conflicto o nudo y un desenlace. Yo no quería eso, quería estructurar una historia en función de la memoria, pensarla tal como nosotros también invocamos las cosas, ¿cierto? Puede ser una imagen, puede ser a través de un sonido, puede ser a través de una canción, puede ser a través de una voz, probablemente un anuncio publicitario, una frase que podamos reconocer dentro de una multitud, una mirada. Hay distintos elementos que nos retrotraen, ¿cierto? Que nos proyectan, que hacen que nuestra memoria vague, que comience a vagabundear, que se disperse, que digamos de algún modo ingresemos a este delirio y desborde que es la memoria y que invoca, ¿cierto?, una gran cantidad de rostros, palabras, mensajes, algunos más ordenados que otros. Por eso el libro está estructurado de esa forma. Pueden encontrar capítulos que son prácticamente soliloquios, monólogos que tiene el personaje. En otros hay construcciones que son más poéticas. En otros hay diálogos, ¿cierto? Y se invocan personas que entran y salen de la novela, y en otros casos son historias que presumiblemente son, digamos, la narrativa que el personaje escribe dentro de la misma novela, o sea, son metahistorias, historias que están encapsuladas, que están de algún modo contadas dentro del mismo relato. Entonces, por eso la estructura de la novela. Mi intención, como les digo, era no generar la típica historia, porque siempre estamos contando las mismas historias. Si ustedes lo ven, siempre hay un viaje, siempre hay alguien que se sacrifica, siempre hay un héroe, siempre hay un sujeto que de algún modo se redime. Entonces esas historias las hemos visto en el cine, en la literatura, en la música, en el teatro, en la ópera, en una gran cantidad de, digamos, en los cómics, en una gran cantidad de productos culturales que consumimos a diario y que de algún modo estamos repitiendo hasta el cansancio. Yo no quería volver a contar una historia que probablemente ustedes ya han visto, que yo ya he consumido también, sino que quería generar un nuevo tipo de estructura, una forma original, inédita, una forma diferente y también radical a la hora de contar una historia. Entonces por eso elegí la estructura musical, no solamente porque sea un melómano y me guste mucho la música y el cine y el cómic, sino porque también quería jugar con eso, cruzar estos discursos, hacer esto que se llama intermedialidad, ¿no? Conseguir que la música tuviera una preponderancia como elemento evocador de la memoria, y que los tracks de algún modo estuvieran relacionados con lo que se está contando, pero que también a la vez el tiempo, la cadencia, el ritmo y de algún modo la propia historia que cuenta la canción también estuviera relacionado con aquel recuerdo que están trayendo a colación a propósito de lo que el personaje ha vivido, ha sufrido y ha experimentado. Entonces es una historia que se construye bajo esa premisa. Luego también vi que habían preguntas que iban enfocadas con respecto a la violencia de la historia y también enfocadas con respecto al lenguaje. ¿Por qué escribir con un lenguaje soez, con maldiciones, con garabatos, con insultos? ¿Por qué escribir con un lenguaje tan urbano, tan coloquial e incluso a veces burdo? Esto tiene que ver con algo muy simple, ¿cierto? El alfabeto y el lenguaje son tecnologías que nosotros hemos creado. Y como ustedes saben, tenemos distintos lenguajes y códigos que nos sirven para comunicar e interpretar el mundo, ¿cierto? Tenemos el lenguaje de las matemáticas, tenemos el lenguaje musical, tenemos por ejemplo, sin ir más lejos, ¿cierto?, el braille, tenemos el lenguaje de sordomudos y tenemos la palabra. En nuestro caso el español, ¿no? Está el inglés, el alemán, el francés, que también son sistemas de signos para comunicarnos. El nuestro es el español. Podemos decir que existen todos estos lenguajes, pero nosotros nos comunicamos a través de la palabra. Y específicamente estamos anclados, o por lo menos estamos vinculados a una época, a un momento, a un espacio, a un tiempo. Hubiera sido muy absurdo contar esta historia, que es una historia situada, ¿cierto?, en una realidad actual, fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, muy cercana a la época que ustedes viven, que yo vivo, contarla con un lenguaje formal del siglo XIX, como el discurso de la bella época, que esto estuviera escrito como si lo hubiera escrito Rubén Darío o lo hubiese escrito
no sé, Víctor Hugo, ¿cierto? Y traducido al español, como si lo hubiera escrito Flaubert. No, o sea, yo estoy hablando de un sujeto latinoamericano que transita por Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Cuba, España, y que está situado, ¿cierto?, al igual que ustedes en este momento, en un mundo tecnologizado. Un compañero de ustedes de ahí lo puso muy bien, una modernidad líquida, ¿cierto?, en este mundo cambiante. Creo que fue Rodrigo, me parece, que comenta muy bien la novela y señala que es un momento en el cual los medios de comunicación de masas, un momento en el cual el yo como sujeto está cruzado por múltiples discursos, ¿cierto? Los discursos de la tecnología, los discursos de la pornografía, los discursos de la violencia, la crónica roja, de los videojuegos, de los cómics, de la exaltación del yo, de la selfie. Entonces, obviamente, este sujeto no puede ser un sujeto que no esté, digamos, afectado, atravesado por esos discursos, y sería muy ridículo pensar que nosotros no decimos maldiciones, que nosotros no intercambiamos con un lenguaje dinámico, rápido, urbano, ¿cierto?, del día a día. Entonces, esta novela está construida así. Piénselo de esta manera. Edvard Munch, el pintor, Picasso, Pollock, no sé, Francis Bacon, el pintor que ustedes quieran, ¿creen que ellos, que trabajan el expresionismo, que trabajan el abstracto, solamente pintaron siempre así? No. Todo artista domina su área. Yo domino el lenguaje, me dedico a esto por más de 20 años ya, tengo 34, me he dedicado más de 20 años a esto. Obviamente, primero tuve que dominar el lenguaje, y en una instancia culto formal puedo expresarme con un discurso sumamente retórico, afectado, lleno de cortesías y elementos de la diplomacia. Puedo hacerlo. Pero si quiero construir una novela y que sea verosímil, que tenga una coherencia y que para ustedes resulte realista, atractiva, para el lector en general, no estoy pensando en ustedes específicamente ni en un lector específico. Eso también responde a unas preguntas. No estoy pensando en un lector adolescente, estoy pensando en un lector sin rostro, en alguien que tenga la capacidad de interpretar esto y de leerlo, ¿cierto?, desde su conocimiento, su experiencia, su propia enciclopedia, su vivencia y su diccionario personal, que puede o no, ¿cierto?, encontrar puntos de encuentro, puede hallar puntos de coincidencia con lo que la novela está diciendo, y por ende sentir empatía, familiarizarse, sentirse tocado, identificado con los sentimientos, las imágenes y todo lo que esta novela encierra. Entonces, sería muy absurdo que yo limitara el lenguaje solamente para agradar, para crear algo políticamente correcto. Esta novela trata de tener una atmósfera, trata de tener un lenguaje, una voz. Entonces esa voz está construida desde esa perspectiva. Esta otra novela tiene otra voz muy distinta, está construida desde, digamos, con otros recursos, plantea otros discursos, otras problemáticas, y así. Ahora estoy escribiendo una novela de ciencia ficción que está relacionada con el cine, que tiene que ver con las distopías, que está centrada en México. Entonces obviamente voy a tener que trabajar el lenguaje que se habla acá, el dialecto español mexicano, y también trabajar todo ese discurso que involucra las distopías, la ciencia ficción, desde clásicos como 1984 hasta Blade Runner. Entonces voy a eso, ¿no? O sea, hay que pensar el lenguaje como algo vivo, algo dinámico. Sus profesores tratan obviamente de a ustedes entregarles los mejores recursos para que ustedes tengan un dominio al máximo del español como tecnología, como ustedes lo pueden tener de cualquier dispositivo que tienen, un celular, una tablet, un notebook. Aprendemos a manejar estas tecnologías. El lenguaje es una tecnología dinámica, viva. Podemos pensarla también como un organismo. Entonces, obviamente, sus profesores tratan de darle el mayor abanico posible de conocimiento, pero nosotros tenemos que adecuar eso a la realidad que queremos representar. Y en este caso, una realidad del siglo XXI no podía ser representada a través de un discurso anticuado, añejo, y un discurso que fuera, digamos, que traicionara la realidad que vivimos. Bueno, eso con respecto a sus preguntas. Luego, otro de sus compañeros me pregunta, ¿cierto?, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo de algún modo me decido a crear una obra con estas historias inconexas e interconectadas? Porque hay pulsiones, porque hay obsesiones que uno como escritor tiene, como creador. Toda persona de algún modo
va acumulando a lo largo de la vida vivencias que son empíricas, situaciones que experimentamos y sufrimos, pero también cosas que vivimos a través del arte de otros, la música que escuchamos, nuestra educación sentimental, el cine que consumimos. Entonces, obviamente esta novela tiene una estética, encierra, digamos, también un sentimiento de época, ¿no? De mi generación, de nuestras preocupaciones, de la violencia en Latinoamérica que nos ha tocado vivir y que vemos ahora. Yo como padre también pienso en mi hija y digo, ella también tiene un mundo que enfrentar ahora que es muy distinto al que me tocó a mí y el que ustedes están viviendo. O sea, cuando yo nací no existía internet en el 83. Aprendí a vivir con ese mundo hipermediatizado, un mundo rápido, un mundo que se deforma a través de la tecnología de forma abismal, y ustedes nacieron en otro mundo, son otra generación. Entonces, de algún modo trato que estas historias representen eso también, que sean una experiencia dinámica, interactiva, que es a lo que nosotros como sociedad estamos acostumbrados. O sea, yo no podría escribir una historia epistolar de cartas a través de, como Werther de Goethe, ¿no? Escribiendo cartas que se van a enviar por barco tardando 1000 años en llegar, sino que a través del correo electrónico, a través de Messenger. O sea, eso también está reflejado y ese dinamismo también está puesto en la novela. Bueno, quiero cerrar el video dejándoles un fragmento de un tráiler, ¿cierto?, que se hizo de la novela, un proyecto nacional que adaptó un fragmento de esta novela a formato cinematográfico para que lo puedan ver, y también responder una pregunta de uno de sus compañeros que me dice, o sea, de qué manera me gustaría ver Random o mis novelas en otros medios. Soy un fanático de los cómics. Cuando escribo mis novelas pienso en función de la secuencialidad de la narrativa de los cómics, pienso en función de los cartoons, del cine, pienso en función de la música. Creo que somos personas que estamos bombardeados por múltiples discursos, los videojuegos también. Entonces creo que es inevitable pensar de forma intertextual, intermedial. Me resulta imposible, y creo que ustedes también, pensar sin recurrir a esos discursos, a pesar de que hay una nostalgia, ¿cierto?, con respecto a un mundo pacífico, un mundo no contaminado, un mundo libre de toda esta polución mediática que puede existir también en muchos de ustedes, pero sabemos que vivimos en esta época y sabemos que esos recursos también nos agradan mucho, y a la hora de crear los invocamos. Entonces es inevitable pensar también con esos lenguajes, con esos léxicos que hemos aprendido de esas otras disciplinas, y creo que eso también está en Random y creo que ustedes pudieron apreciarlo. Entonces, para cerrar el video y mandarles un fuerte abrazo, y nuevamente gracias por interesarse por el libro, por sus comentarios, por sus preguntas. Espero haber respondido la mayoría de ellas y haber aclarado, digamos, las inquietudes que esta novela les entregó. Quiero dejarlos con este video de Random, el tráiler, para que de algún modo puedan continuar también con su interpretación de la obra a los ojos de otro artista que convirtió esto en un videoclip. Bueno, hasta pronto y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. He abandonado tantos juegos por no poder resolver los acertijos. Igual que los diálogos con extraños que quizá tuvieron la intención de conocerme. Solo recuerdo que pude apoyar mi cabeza en el hombro de Carolina. Semanas después empezó a salir con el tarado del equipo de rugby. Ese día supe que la única forma de borrarme era siendo escritor. Cierra los ojos. Ándate a la concha de tu madre, me hubiese gustado decirle a esa perra de corazón frío. Pide un deseo. Ellas aman a los chicos malos. Dale, pide un deseo. No me di cuenta porque a nosotros nos encantan las locas de mierda. Ya, la tengo. Son iguales a todos los tarados del colegio. Siempre lanzándote un salvavidas para incluirte en sus conversaciones estériles. ¿Qué te pasa? Y las que nunca quise estar. ¿Estás bien? Trabajas para ellos. Y para los que felan el ego de los payasos.
Bueno, pero de todos modos, lo mejor para ustedes fue irse a Chile. Fue un acierto. Muchas mejores oportunidades. ¿Cómo? ¿Vendieron la camioneta? No puedo creer que tuvieran tantas deudas. No, imagina a tu mamá sin vehículo. Siempre le encantó manejar. ¡Estoy harta de callarme la boca! Todo va a estar bien. Créeme. Esa guana te está cagando. Avispa te saco wea. Segundo pendejo ni siquiera se parece a vos, po, weón. Soy malo, conche tu madre. Hijo del pueblo, weón.